Capítulo 58 del libro Discípulos. No se trata de caminar con Él, sino de seguirlo. Por el pastor Joel Barrios. Y el tema de hoy es el discípulo número 13. Leemos en Marcos capítulo 14, verso 50. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Yo era un discípulo de Jesús, el número 13. Desde que oí a Jesús por primera vez, me di cuenta que Él tenía un mensaje diferente. Pasé mucho tiempo observándolo y quedé convencido de que, si no era el Mesías, por lo menos debía ser un gran profeta. A pesar de mis buenas impresiones y de sus hermosas enseñanzas, no después de mucho tiempo de haberlo conocido, pude notar que no manejaba muy bien el concepto de marketing. Me di cuenta que si él quería instaurar un reino como decía, necesitaba darle a la causa una imagen diferente. Justamente él necesitaba de alguien como yo, que le aclarara algunos métodos y estrategias. Así que me acerqué a él y discutimos el asunto. Él me escuchaba, pero no parecía entender lo que yo le quería decir. A medida que más me relacionaba con él, cada día me daba cuenta de que era un hombre con una personalidad genial, con un poder de mente, palabra y acción extraordinario. Sin embargo, también en algunos aspectos me parecía un poco cabezadura. Si deseábamos ganar más adeptos, ¿cómo iba a andar vestido con ropas de un humilde carpintero? La gente esperaba otra cosa del Mesías. La imagen que Jesús proyectaba era poco atrayente para las masas, hasta aburrida. Un sinnúmero de veces le dije que si queríamos ganar el apoyo de la cúpula eclesiástica a favor de nuestra causa, que por lo menos se pusiera una corbata. Él solo me respondía: «Todavía no entiendes el principio de mi reino». Es verdad, había algo en él que yo no entendía, pero por otro lado, había un montón de cosas que él tampoco las entendía. Por ejemplo, una vez la gente lo buscaba después de haber hecho un espectacular milagro de alimentar a una multitud con 5 panes y 2 peces, y los desanimó a todos diciéndoles que él sabía que solo lo buscaban porque se habían llenado el estómago y que si querían verdaderamente seguirlo, debían comer de él porque él era el verdadero pan. ¿Cómo le va a decir a la gente entusiasmada de que él es un pan y que se lo coman? ¿No se daba cuenta que eso los desanimaría? A raíz de eso, muchos desde allí se apartaron. Teníamos 5,000 personas dispuestas a entrar a la iglesia y él, con una frase, los ahuyentó a todos. Si se hubieran bautizado esas 5,000 almas, después del informe que hubiéramos enviado a Jerusalén, sin duda que Jesús lo hubieran contratado como maestro del templo, donde tendría un aula junto al doctor Gamaliel. ¿Qué influencia hubiéramos tenido? Todas esas cosas eran para mí una continua fuente de desánimo. Un día que caminábamos hacia Galilea, hablé nuevamente con él y le dije: «Me encanta cómo hablas de la felicidad, la paz interior y todo lo que significa ser un discípulo, pero ¿por qué siempre tienes que andar diciendo que para seguirte es necesario dejar absolutamente todo? Ese no es un mensaje atractivo. A la gente hay que apelarle a su deseo de realización. Hay que presentarle un mensaje llamativo. Ellos tienen que ver algo deseable en todo esto». Los otros días teníamos la oportunidad de que un joven riquísimo, con talentos e influencia, se una a nuestra causa. Y nuevamente hiciste lo mismo: desanimarlo con un mensaje exigente y aburrido. No solo el mensaje, sino que cuando se acercó a ti y vio tus sandalias gastadas, me di cuenta que ya eso fue suficiente para que comenzara a desanimarse. Pero como siempre, mi sugerencia pareció que entró por un oído del maestro y salió por el otro. Después de 3 años de caminatas, desvelos y trabajos, y a pesar de estas altas y bajas, parecía que teníamos más adeptos que nunca. Había gente que estaba dispuesta a dar cualquier cosa por nuestra causa, especialmente aquellos que habían sido sanados. Muchos nos ofrecían sus bienes y sus casas, otros firmaban testamentos a nuestro favor, y entonces le sugería al maestro: «Dios nos ha bendecido mucho.
Y en este momento creo que es necesario que afiancemos la causa. Pienso que se acabó el tiempo de andar durmiendo debajo de olivos y comiendo trigo por los campos. Tenemos muchos seguidores y hay muchas donaciones con las cuales podemos poner una oficina en Jerusalén que tenga las comodidades necesarias y tecnología de punta para hacernos más eficientes. Es más, creo que tenemos presupuesto como para poner 2 secretarias por discípulo y 3 secretarias para ti. Esta realmente me pareció una de mis más geniales ideas. Sin embargo, la suave contestación del maestro destrozó todos mis sueños. Mi querido amigo, me dijo, no subo a Jerusalén a sentarme en una oficina, sino a morir colgado de una cruz. ¿Y la causa? ¿Qué iba a suceder con todo el esfuerzo? ¿Qué iba a suceder con todos los bautismos, los seguidores, la estructura que de a poco habíamos estado formando? ¿Qué de nuestra imagen? Yo sabía que a él se le había puesto en la cabeza que tenía que morir. Pero ¿cómo no eligió una manera un poquito más elegante de hacerlo? Podría morir como un héroe, rescatando a niños que se estaban ahogando en el río Jordán, o salvando a gente de las llamas de un gran incendio, o tal vez como guerrero luchando por la causa del pueblo judío, pero en una cruz, como un criminal. Eso ni nos dejaría margen para que después usemos su imagen para beneficio de la causa. Lo que pasó después fue lo más vergonzoso y humillante que pude experimentar en mi vida. Fuimos a Jerusalén y uno de nosotros lo traicionó. Por decir uno, creo que fuimos los 13. En realidad, uno no se arrepintió. Después de juzgarlo, lo tomaron y lo desnudaron, lo azotaron y le pusieron una corona de espinas. Yo miraba de lejos, no lo podía creer. Podía ver cómo alguien le pegaba con una caña en la cabeza, otro le daba una patada, mientras que otro esbozaba una carcajada y con rabia le escupía la cara. Ese era mi maestro. Mientras miraba atónito, alguien se acercó, me tomó fuertemente del brazo y me dijo: «Tú eres uno de ellos». Un terror paralizante se apoderó de mí. Instantáneamente grité: «¡No! Si no eres uno de ellos, ven, te llevaré frente a él y escúpelo». Lo único que puedo contarte es que después de unos momentos me soltaron, porque yo escupí al maestro. Me avergoncé de él. Yo también lo traicioné. Esa tarde lo seguí mezclado entre la turba. Mi corazón estaba destrozado. Curiosamente, por temor, lo había escupido, pero ahora no me importaba nada. Solamente quería verlo y quedarme con él al pie de aquella cruz que yo tanto había odiado. Esa tarde pude comprender que Jesús nunca había trabajado por una causa. Jesús había trabajado 3 años por mí y yo no me había dado cuenta. Esa tarde descubrí que yo había dado mi corazón a un proyecto, pero que nunca le había entregado el corazón a mi maestro. Esa tarde, al pie de la cruz, entendí que Jesús había evitado sentarse en una oficina para que yo no fuese colgado de una cruz. Esa tarde, en el Monte Calvario, por primera vez rendí mi corazón totalmente a mi maestro. Es conocer y entender la obra de la cruz lo que logrará el real cambio en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.